Vale, buenas tardes a todos. Soy Inés de la Federación de Teatro Universitario. Yo os quería dar la bienvenida a todos a este taller de iniciación al teatro radiofónico. Va a ser impartido por aquí César Gil Covarrubias, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y en Interpretación por la RESAD, titulado en Radiodifusión por la Escuela Oficial de Radio y Televisión, guionista, actor, realizador, director y presentador en varias emisoras radiofónicas. En TV ha ocupado múltiples puestos, entre ellos jefe de programas dramáticos, redactor especialista de teatro y entrevistador en pantalla en Encuentros con las Letras. Ha participado en más de 500 espectáculos a lo largo de sus más de 50 años vinculado al teatro. Ahora mismo es el profesor en activo más veterano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM, premiado con 2 antenas de oro, una de ellas por su labor docente, Prix Futura Berlín en la categoría de radiodrama como guionista y director, socio de Audiodrama, colectivo dedicado a la realización de programas radiofónicos, autor de la radio Teoría y Práctica, fundador y director del Barracón, compañía de teatro de la Complutense, y actor y director en el campo del teatro aficionado universitario que no ha aceptado pasar al profesionalismo. Ahora mismo también miembro de la Academia de las Artes Escénicas de España y de las Ciencias de las Artes de la Televisión. Os voy a dejar aquí con él para que nos imparta esta interesante iniciación al teatro radiofónico. Cuando quieras, César. Muchas gracias, Inés, muchas gracias a los asistentes y un saludo a los que luego verán esta intervención a través de los medios de comunicación y de la página web de nuestra Federación de Teatro Universitario. Saludo también a Alberto Richo, nuestro presidente, que no está porque está preparando su función, y sigo su mandato. Me pidió, y yo encantado de poderlo hacer, pues una introducción al teatro radiofónico, y me imagino que lo que quería era un poco animar a esta salida que puede tener el teatro universitario por culpa de la pandemia que nos ha impedido a muchos representar con normalidad e incluso simplemente no representar durante bastantes meses. Me gustaría que abriros un campo, hay algunos que todo lo que voy a decir ya lo sabrán, porque estoy viendo algún profesional que otro de la radio, pero me gustaría meteros en este mundo de la radio en sí, que hay una frase que se me atribuye y es verdad, que me casé con la televisión, pero mi amante ha sido siempre la radio. Y en cuanto puedo, la engaño sin que se enfade mucho la televisión, la engaño con la radio. Es un medio apasionante y la parte quizá más apasionante por las posibilidades que tiene es precisamente las radioteatro, ficción sonora o como queramos llamarlo. De entrada, ahora que mañana se cierra el plazo para presentar los grupos de teatro universitarios de toda España algún guión, algún trabajo de radio, decir que no es lo mismo hacer una obra de teatro y retransmitirla, transmitirla a través de las ondas y que lleguen a las casas, que lo que es un trabajo pensado especialmente para la radio o una adaptación pensada especialmente para la radio. Como hemos perdido la cultura de la radio de ficción, aunque como ahora veremos, muy buena, pues digamos que es como la televisión, si te da una obra de teatro poniendo las cámaras y recogiendo el sonido, eso sería una retransmisión televisiva. Pero si es una adaptación al medio, con planos cambiando de posiciones, como si fuera casi una obra cinematográfica, pues estaríamos ante una adaptación de una obra a la televisión. Esto pasaría entonces con las ficciones sonoras. Y bueno, pues si queréis, pues son los programas de radio que narran una acción por medio de personajes, creando ambientes y escenarios sonoros adoptados para su desarrollo. En esta introducción, que no quiero que sea demasiado pesada, porque me apetece más mostraros cosas que pueden serviros en la práctica para hacer vuestros programas, vuestras ficciones sonoras, vuestros teatros universitarios en la radio, pues deciros que la radio dramática
es una cosa que nació con la propia radiodifusión. Enseguida se empezaron a emitir con una voz off, un locutor que decía el actor sale, entra, se acerca hacia el público, habla. Esto lo hacían y incluso en mi juventud, en mi niñez, esto lo escuché yo también en la radio. Parece que es bueno, en los años 60 y tantos, 70, pues estas cosas se hacían. Me acuerdo que una de las emisoras que lo hacía era Radio Intercontinental de Madrid. Pero eso eran retransmisiones. La primera vez que se retransmitió una obra, una ficción sonora, dato para vosotros, fue en el año 1923, dentro de muy poco, para hacer un siglo, cuando la BBC emitió el primer dramático que se hizo especialmente para la radio. Y fue, como no, una obra de Shakespeare que se titula Noche de Reyes. Después, más tarde, pues hizo el primer radiodrama original, que era uno que se llamaba Peligro, Danger, que de un tal Richard House, que era un poeta, un novelista y un dramaturgo que había nacido en el año 1900. Evidentemente hay una emisión que recordaréis muchos de vosotros, que es posible que la hayáis oído, ahora incluso la han limpiado de sonidos inadecuados que tenía, es la emisión de Orson Welles, la famosa emisión de Orson Welles, que se tituló La Guerra de los Mundos. Una emisión que ha quedado mítica absolutamente, que sigue sin ser superada por las consecuencias que tuvo. Él dice que no quería nada más que mostrar la ingenuidad de lo que era la radio, pero hay algunas cosas que indican que él sabía lo que quería hacer, aunque seguramente no previno tanto lío como hubo. Entonces aprovechó que había un discurso muy importante del presidente de Estados Unidos, un poco como lo que ha sucedido hoy con el nuevo presidente de los Estados Unidos dando sus 100 cuenta de sus primeros 100 días, y entonces lo que hizo fue, antes de que acabara ese discurso, adelantó un poco la hora y entonces la gente cortó. En aquel momento la televisión no existía como ahora, sino también escuchaba mucho la radio. Entonces cortó, dejó de ver, dejó de escuchar ese discurso y se pasó cuando ya había empezado Orson Welles y ya había advertido esto es una ficción sonora. Pero la gente eso no lo interpretó, sino que empezó a notar cómo los marcianos invadían la Tierra. Ha sido una completamente mítica, completamente seguramente insuperable nunca, porque queda lo que es el misterio, quedan las cosas que han pasado y que quedan épicas. En España se hizo muchas cosas, también por cierto, hicieron una versión de la Guerra de los Mundos un año después, lo hizo la SER, y el resultado fue que aquí en España no tuvo éxito, no se creyó nadie que venían los marcianos. Eso está todavía, fue en 39, 40, está grabada, se mantiene, la he escuchado, y estaba bien hecha. Pero evidentemente no sé si es que los españoles en aquella época éramos más listos o que ya sabíamos lo que había pasado o que no lo pusieron adecuadamente. El caso es que los españoles no se lo creyeron. Pero aquí se hizo también desde muy al principio los que eran algunos espectáculos radiados desde los teatros, después algunas obras adaptadas, también se hizo Shakespeare aquí, Calderón de la Barca, y después se hicieron los seriales que han estado pues hasta los años 80. Pero la influencia de la televisión más o menos los ha matado. ¿Por qué ha matado esto? Pues porque los espectadores, los oyentes, necesitamos un grado de atención que con solo el sentido del oído no estamos demasiado acostumbrados en la actualidad. Queremos también la imagen. Pero sobre todo, fundamentalmente, porque exige una preparación, exige unos ensayos. En definitiva, tiene un coste alto. Esos trabajos ahora mismo, pues en la radio es más rentable en audiencia y en atención y todo, que la gente vea lo que tiene que ver, escuche lo que tiene que escuchar, incluso haya alguna relación entre la radio y la televisión. La última cosa que se hizo fue la saga de los Porretas y luego pues ya no ha habido, que yo sepa, no ha habido ficciones profesionales y en condiciones buenas, de calidad aceptables, no una cosa de aficionados que nosotros, los que nos dedicamos al teatro universitario, lo somos, puesto que no cobramos esa cosa.
viajes, diversiones y algunas comidas, pero no cobramos por nuestro trabajo. Entonces estas cosas se están haciendo y además ahora hay una tendencia gracias o por culpa de lo que es la pandemia. Pero bueno, ¿cuál es lo que se emplea en los radiodramas, en las ficciones sonoras? Bueno, pues se emplean 5 elementos que son los únicos que forman parte del mundo del sonido. Es el elemento palabra, el elemento música, el elemento ruido, y yo diferencio ruido de lo que son los efectos especiales. Ahora diré por qué. Y hay un quinto elemento que lo voy a dejar para más tarde. El quinto elemento. Siempre se dice que el mundo del sonido es palabra, música y ruidos o efectos especiales. Me atrevo a decir que es palabra, ruido, efectos especiales, ruido, 4, más otro que luego lo hablaremos. La palabra es lo que cuantitativamente y cualitativamente también en los radiodramas es lo más fundamental. A través de la palabra transmitimos ideas, emociones, sensaciones, llevamos las cosas por donde queremos. La música es lo que ahora, si tenemos en cuenta las emisoras musicales, lo que más se escucha, al menos de momento. Y lo que hace es envolver. Produce sensaciones, también puede producir emociones, pero no tanto como la palabra, que puedes centrar absolutamente lo que quieres decir. Los ruidos son los sonidos, se dice los sonidos desagradables, que no son ni palabra ni música, pero son los sonidos desagradables que hace la naturaleza o las cosas. El ruido es si yo golpeo esta, no sé, este micrófono no lo cogerá, pero si yo golpeo el ruido de alguien golpeando una mesa. Si abro o cierro la puerta, el ruido de abrir o cerrar la puerta. Si cojo un papel, pues el ideal sería un papel de estos que tienen las cajetillas de tabaco, ¿no? Y lo muevo. Este es el ejemplo que normalmente ponemos cuando damos sesiones de este tipo. Ese es el crepitar, el sonido que produce una llama, por ejemplo, en una chimenea. Y es ruido, pero no es ruido, porque no hemos puesto un micrófono, sino que hemos puesto un papel y se me está aquí agotando la batería, no sé por qué. No sé por qué, me vais a perdonar un momento, pero me dice que la batería está agotando y la tengo perfectamente puesta. Perdonadme un momento, ¿eh? Estaba mal enchufado, menos mal que me he dado cuenta. Entonces estaba diciendo lo que era el papel, el crepitar de una lumbre, y eso era un efecto. ¿Por qué? Porque no es el sonido de la naturaleza. El ruido sería si acercamos el micrófono y captamos ese sonido de esos leños que están crepitando. Si ese sonido, ruido, lo hacemos de manera artificial, estaríamos en efecto especial. También podría ser un efecto especial para la radio si tenemos una biblioteca de ruidos, de efectos especiales que se han utilizado, y se puede dar la paradoja de que esos sonidos sean reales, pero son efectos especiales, y en lo que sería un guión de radio deberíamos de poner efecto especial del sonido de una campana, del sonido grabado de un crepitar, del sonido de una puerta que se abre y se cierra, pero el ruido es hacerlo de una manera natural, que lo haga. Pero bueno, palabra, música, ruido y efectos, creo que haber sabido explicar adecuadamente la diferencia entre ruido y efectos, se debe añadir un quinto elemento que es la antítesis, la negación del sonido, que es el silencio. En la radio, el silencio, si es muy largo, evidentemente eso va a contribuir a que las personas se salgan de la emisora, no lo sigan. Pero un silencio medido, en consonancia con el ritmo que lleva la narración, lo que te hace es aumentar la tensión, te aumenta la atención. ¿Están? A ver qué pasa. A veces los silencios, que en el mundo de la imagen también puede ser más largo porque se llena con imágenes, el mundo del sonido solamente con el sentido del oído, en vez de silencio tendríamos que hablar a lo mejor de pausas.
Pero si me preguntan cuál es la diferencia entre pausa y silencio, no lo sabría decir. Una pausa puede ser medio segundo y a lo mejor un silencio puede durar mucho más o mucho menos. Todo en función de lo que va adelante y de lo que queremos producir detrás, la sensación que queremos producir detrás. No es radioficción sonora, no es radioteatro, pero hay un ejemplo de un personaje estupendo que se llama Jesús Quintero, que era el loco de la colina, que entre sus muchas cualidades y habilidades estaba la de medir estupendamente los silencios. Silencios no eran totales porque se le oía fumar, hacía una tos de vez en cuando, a veces ni tos ni nada hacía, y aquello creaba una atmósfera evidente, evidente. Bueno, pues con estos elementos de palabra, música, efectos, ruido y silencio o pausas, con eso es lo que vas a trabajar con eso. Pero claro, si esto lo hacemos y lo ponemos de cualquier manera, pues posiblemente no sea lo adecuado. En la radio existen los micrófonos. Los micrófonos toman el sonido y esos micrófonos luego son lo que toma ese sonido, son reproducidos en los altavoces, en un altavoz o en varios de las personas que tienen los receptores. Existen, para conseguir un ambiente, para conseguir una credibilidad, existen lo que se denominan planos sonoros. Planos sonoros, que hay algunos que me parece que Aníbal Arias, que fue profesor mío en la Facultad de Ciencias de la Información, pues hablaba de 40 o 50 planos sonoros en función de cómo se acercaba o se alejaba la palabra o la fuente sonora, porque siempre hablamos de la palabra, pero puede ser un grillo, puede ser un pajarito que entra, que sale, que se va, incluso la música puede oírse más cerca, más lejos. A mí me gusta decir que, bueno, distinguir 4 tipos de planos. El plano cercano, muy cercano, que se llama íntimo también, y que se dice porque, claro, si yo tengo pegado el micrófono, si grito, se va a distorsionar. Entonces eso exige que tengamos un cierto cuidado, pudor, o como queramos llamar, un cierto cuidado, pudor, para decir lo que queremos decir. Ese plano es como si la fuente sonora, el que habla, estuviera pegado a la oreja del que escucha, muy cerca, cerquísima. Entonces ese sonido va directo, directo, de la boca al oído. Ese sería el primer plano. Luego estaría el plano normal, que es el que utilizamos habitualmente en la radio para hablar, incluso pues, para grabar los programas dramáticos, que estamos muy cerca, pero no es el problema de la cercanía o lejanía, puesto que en estos casos los micrófonos, hay micrófonos que son muy sensibles, que tienen una direccionalidad, que es demasiado para esta sesión que estoy intentando daros con claridad. Lo importante es que ya no es el sonido pegado de mi boca al oído, sino que hay una cierta distancia, un plano normal, que sería como si tuviéramos una conversación normal en un ambiente normal, como si estuviéramos pues, a 1 metro. Puede estar cercano el micrófono, como queréis, pero bueno, notamos esto. Y eso se produce porque los sonidos van directamente de boca a oído, pero también van por las paredes, tropiezan con el techo, con el suelo, con la pared, y hay un cierto decalaje, si quieres, entre lo que es el sonido directo y el sonido que rebota, que es mínimo, pero se nota que hay un cierto ambiente. Luego está el plano pues ya más alejado, y puede ser muy alejado, menos alejado, pero que el sonido rebota mucho más. Se ve a alguien, se nota a alguien, se escucha a alguien que está, pero dentro de un ambiente, dentro de una iglesia, dentro de una calle, aunque al aire libre no rebotan los sonidos, pero se ve un ambiente alrededor, se nota que hay algo. Estos serían los 3 planos fundamentales. Y luego está el plano de fondo, pero el plano de fondo no tiene nada que ver con esto, sino que son los sonidos que enriquecen el sonido, en este caso, de la palabra, que es el sonido, estamos en un exterior, sonido de pajaritos, sonido de un coche que pasa, una ambulancia, lo que sea.
Estos planos, estos 3 o 4 planos, si queréis, sonoros, son fundamentales para hacer narraciones que no sean exclusivamente por el micrófono y hable usted de una mejor manera o peor manera, con mayor intensidad, menor intensidad. Esto es lo fundamental. Pero ahora voy a deciros también otra cosa. Los planos sonoros son estos. Pero también en la radio, igual que en el teatro se ve, o en el cine se ve que la gente se mueve. En la radio también convendría, digamos, de tener en cuenta que el oyente note, perciba que se mueve. ¿Quién? El actor, el coche, el pájaro, lo que sea. Si estamos en monofonía, y por desgracia todavía, bueno, por desgracia no, gracias a los transistores podemos escuchar la radio de cualquier sitio y en cualquier momento, si solamente tenemos la monofonía, que es un micrófono, un altavoz. También pueden ser muchos micrófonos y muchos altavoces, pero emiten por los altavoces y los micrófonos recogen lo mismo. Eso es monofonía, aunque tengamos varios altavoces. La monofonía es, lo único que nos permite es acercarnos o alejarnos. Es acercarnos al micrófono, alejarnos al micrófono. Que además cuando hacemos los programas dramáticos, lo que hacemos que es casi esto va a ser difícil aquí explicarlo, pero si yo tengo aquí, ¿no? Lo que hago es hola y hago así, nada más. Con eso es suficiente y da una sensación de que me vaya. También es posible acercarnos y alejarnos. Algunos dicen que eso se consigue con el potenciómetro, es decir, levantando y bajando las teclas para que aquello dé esa sensación. No, porque la relación que hemos hablado antes entre el sonido reflejado y el sonido directo sigue siendo la misma y esa sensación se pierde. Es decir, que de alguna manera hay que hacer físicamente la entrada y la salida. El acercarnos o el alejarnos de los micrófonos. Esto es en profundidad. No existe otra posibilidad. Pero en cambio, si utilizamos ya la estereofonía, que es utilizar varios micrófonos con 2 altavoces o más altavoces, pero dejémoslo de momento en 2, entonces esto ya nos permite, en una forma plana, pero ya nos permite el ir de izquierda o de a izquierda, que se puede combinar con el acercarnos y el alejarnos. A izquierda, a vuestra derecha, mi localización a mi derecha, a vuestra izquierda. Y esto, esta mezcla de planos sonoros y estereofonía, nos permite el poder ubicar objetos, personas o, como en el caso cuando se emite en estereofonía los conciertos, siempre se dice que tiene que estar el violín a la izquierda. Esto es así, es una convención porque ahora ya los auditorios empiezan a ser incluso a veces circulares, pero es una norma. El concertino, el primer violinista, a la izquierda. Entonces tú te centras y vas notando y te van envolviendo. Esto poco a poco se va a ir también guiando un poco más. Ahora, por ejemplo, ya en Radio Nacional de España, incluso en la estereofonía que se logra con los conciertos para radio clásica, los oyentes de radio clásica hay bastantes, un porcentaje muy superior a los oyentes normales, que tienen unos equipos de sonido importantes, interesantes. Entonces ahora algunas cosas se están haciendo, incluso ya se ha hecho un dramático, están haciendo en pruebas, se está haciendo con lo que se llama ahí el 5.1. El 5.1 ya son 5 altavoces, ya no es, a lo mejor puedes tener en estereofonía, puedes tener uno central, otro a la izquierda, otro a la derecha, pero eso solamente te permite la lateralidad, la cercanía y alejamiento. No te permite, pues lo que en el cine se consigue envolventes, es decir, la tetrafonía, como queramos llamarlo, entonces hay ya 5 altavoces. Pero esto se puede todavía liar más y se puede poner uno en el techo, ¿sabes? A lo mejor en el suelo, a veces el retumbar se logra pues con unas frecuencias determinadas que parece que el suelo se mueve y parece que viene del suelo, ¿no? Pero entonces sería un terremoto, que el sonido del suelo no se suele hacer, no se suele sentir. Pero este sí, ya está, esta tetrafonía
este sonido envolvente se puede conseguir y se está trabajando sobre ello. Bueno, espero que esto os esté centrando de lo que puede ser el mundo de la radio, y ahora la mayoría de vosotros estaréis pensando, bueno, ¿y cómo se hace esto a nivel de actores? Vamos a ver, en las ficciones sonoras, en estos microteatros que mañana algunos pues vamos a presentar en el certamen de Radio Nacional, el primer certamen de Radio Nacional de microteatros, la mayoría me imagino que lo manejamos con unos medios pues muy cortos. Todo lo que habremos hecho y lo que hemos hecho nosotros es grabar una pieza, eso sí, seguida. No nos parecía que debíamos de no hacerla seguida, y es como una obra de teatro. Luego, pues si eso hay que pasarlo al medio radiofónico, pues ya sería una cosa más. Por ejemplo, nosotros no hemos puesto en este caso música, porque como todos los miembros de la compañía tenían que ser de la universidad, no teníamos músicos asequibles. Pero a lo mejor si eso se adaptase, pues se podría poner unos fondos musicales, una tal, porque también no era cuestión. Bach no está en la universidad ahora mismo, y aunque estuviera, es música libre de derechos, pero el concertino, pues evidentemente, pues no está en la universidad, creo, en España. Otra cosa es que alguien lo pueda tener. Entonces, nosotros prescindimos. ¿Hemos jugado con los planos sonoros? No, porque ha sido una obra de teatro que se presenta al certamen. Pero eso no es un radioteatro. Eso no es ficción sonora. La ficción sonora debe jugar con los planos sonoros y debe jugar, si se puede, con la estereofonía, con la localización. No voy a decir ya el sonido envolvente, porque es ahora mismo es ciencia ficción al nivel en que estamos. Evidentemente, los que animos somos que no tenemos gestos ni ademanes. Gesto ya sabéis que es con la cara, y ademanes es con el cuerpo. Entonces, solamente tenemos el mecanismo de la voz. Y además, el espectador no nos ve. Por lo tanto, las voces, lo que hay que buscar es que sean, por un lado, adecuadas. Es decir, que si haces un hombretón, que no salga alguien diciendo, hola, que me oyes, no sé qué. Cosa que algunas veces se ha dado incluso en la radio profesional. Entonces, se suele perder un poquito de credibilidad, un poco o bastante credibilidad con esto. El oyente iba a poner, a veces, insisto, no se ve. Son voces, son sonidos. Tienen que ser unas voces diferenciadas. No todos pueden sonar, o no todos deben sonar de la misma manera. Y a veces esto sucede. Son voces, no voy a decir blancas en absoluto, pero son unas voces que se parecen unas a las otras bastante. Y entonces el oyente se pierde. Se pierde y dice, ¿y este quién es? ¿Este cómo es este tema? Por supuesto, esto es de teatro puro. El espectador tiene, y el oyente tiene derecho a dos cosas fundamentales: que se oiga y que se entienda. Si alguien no se oye en el teatro, ya puede estar estupendamente, pero eso es un trabajo que no vale. Pasa lo mismo en la radio. En la radio hay un problema de potencia de voz, puesto que lo tienes y ya está. De todas formas, hay veces que haya habido actores, esto me ha pasado en televisión, haciendo precisamente Escuadra hacia la muerte, pues se enfadaban los técnicos porque tenían unos micrófonos estupendos, pegados al cuerpo, pero los actores se sentían con eso muy protegidos, no, y además queríamos que se hiciera de la manera, en vez de proyectar la voz, que siempre se fuerza demasiado y se pierde un poquito de credibilidad en el teatro, pero te acostumbras y bueno, lo das como bueno. En la televisión pues se buscó un sonido y bueno, se enfadaban mucho los técnicos porque hablaban tan bajo a pesar de la calidad de los micrófonos que aquello luego que elevar calidad, se elevan los sonidos y se pierde un poquito de calidad. Entonces, en la radio tenemos que tener unas diferenciaciones para que se entienda, no solamente que se oiga, sino que se entienda. Y el entender es vocalizar y también la intención. Si me preguntáis, y esto cuando queráis ya podemos empezar a hablar, si queréis preguntar alguna cosa, si me preguntáis si el actor
de la radio es muy diferente, actúa muy diferente que en la televisión o en el cine, yo diría que no. Nos esforzamos más cuando actuamos en la radio, pero ese esfuerzo es distinto al que se hace en la televisión. Lo que pasa es que en el apoyo, o en el teatro, tenemos el apoyo de nuestro cuerpo, en el teatro fundamentalmente nuestro cuerpo, porque a partir de la fila 7 la cara, el rostro apenas se ve, o no, todo se distingue. Y en el cine sí, en el cine y la televisión tenemos lo que es el rostro y en cambio el cuerpo pues puedes prescindir bastante de él, excepto en los planos generales. Pero entonces aquí se necesita matizar. Puedes hablar rápido, pero tienes que pronunciar bien. Puedes hablar como quieras, te puedes mover. Tengo una experiencia de, ahora está Radio Nacional de España, he tenido la suerte de participar, participo como actor, me llaman de vez en cuando, y resulta pues que he visto a un actor, un gran actor, Antonio de la Torre, que haciendo el papel se tiró por el suelo, literalmente. Y no lo puedes hacer, por supuesto que sí que lo puedes hacer. Puedes y debes hacerlo si eso, bueno, si hay micrófono, llevaba un micrófono puesto, es decir, no era el micrófono normal que se utiliza, y ahí lo hizo y salió formidable. Lo repitió, luego ya no se tiró por el suelo. Pero bien, es así, se notaba que la pierna estaba rota, yo alucinaba con este tema. Cuando hemos hecho, yo también he podido participar en algunas sesiones de doblaje de algunas series, he visto que la gente acciona mucho, incluso se tocan bueno, ahora ya se suele hacer el doblaje, se suele hacer de manera separada, ya ves que no se juntan las dos personas, pero de vez en cuando sí, entonces se abrazan, se tocan, se dan la mano, le dan la fuerza unos a otros. Entonces, esto es así. Diferenciación de voces y diréis calidades de voz, chicos y chicas, no sé. Hay gente que no tiene buena voz, no tiene esa voz melodiosa que se exigía antes, que queda natural, que queda creíble, y no son buenas voces. ¿Pero qué hacen? Comunicar, que esto es fundamental. Hay voces estupendas, pero que no comunican nada. Técnicamente están bien, técnicamente incluso ponen intenciones y la dominan, pero algo pasa, el dueño no comunican, no comunican. Y por supuesto hay algunas voces que son tan características que están siempre igual, por sus caracteres de edad o de agudeza, no, lo que se llama determinado, y con ese empleo de actor pues van tirando y se la han apropiado. Es que los hay buenos, ha habido buenos. Peter O'Toole era un actor, bueno, no solamente era de clichés, pero era fundamentalmente de clichés. Decía una de caritas de pena, ponía la carita de pena, una de lágrimas, se lloraba, una de no sé qué, y lo hacía estupendamente bien. Pero hay otros que no son de clichés, sino que se transforman, van pensando, incluso a veces se machacan un poco la cabeza para los personajes, entran en métodos de Stanislavski como otros similares, y bueno, pues se lo creen, tienen su memoria afectiva y se lo van creyendo y lo van haciendo. Y hay una cosa que ya casi pues para terminar y daros paso a vosotros, no quiero ser excesivamente pesado, es el narrador. De una época a esta parte se empiezan en algunos programas se empiezan a pasar de los narradores, se dicen que no son necesarios los narradores, que bueno, es relativo. Hay programas que exigen eso. En todos los espectáculos de arte dramático se pacta con el espectador, sin querer, pero yo cuando entro a un cine, cuando escucho un programa de radio de ficción, cuando voy al teatro, yo sé que lo que me van a dar es ficción, es mentira. Pero bueno, yo doy como válido esa mentira que me van a colar, siempre y cuando me la hagan creíble. Y ese pacto entonces funciona. El narrador, decimos que es un señor narrando, pero pues está usted negando a lo mejor el teatro épico de Bertolt Brecht, no, funciona, ahora es más, ahora el teatro va por aquí, evidentemente.
Ya no es planteamiento, nudo y desenlace, y ya no es abro y tiro para adelante, no, ahora hay cambios de tiempo, hay flashbacks, en fin, la influencia entre el teatro influyó en el cine ha influido en la radio, la televisión, en fin, todas estas influencias que se hacen y que están ahí, ¿no? Entonces el narrador, si hay narrador, generalmente es el personaje más importante. Un narrador no solamente leer, lo lleva. Es el que te agarra de la mano, el que ven conmigo, pasa, bien. Y es un personaje enormemente importante. Y para concluir, los teatros radiofónicos, ficciones sonoras, como queramos llamarlo, se pueden hacer en directo, se pueden hacer grabados. Se pueden hacer cara al público, es decir, con público, o en la soledad de un estudio. Permitidme deciros que aquí, como me gusta, es como en el teatro, en directo y con público. Evidentemente, aunque nosotros intentemos ahora hacer teatro en la radio, eso no es teatro, no es teatro. ¿eh? El teatro exige el público en directo, son los tres elementos, pues es público, actor y autor. Bueno, que es el punto del propio autor. Bueno, esto es un decir y esto teóricamente está muy bien, pero el teatro exige que sea en directo, a mi forma de entender, exige que sea en directo y con público. Pues en la radio me gusta hacer las cosas en público y en directo. El tema está en que determinadas guiones, obras, son muy complejas y entonces exigen preparación, concentración y ensayos. En la radio profesional española, ahora mismo pues hay 3 emisoras que hacen pocos, pero aceptables y algunos muy buenos ficciones sonoras. Lo hace la SER, que suele hacer un par de ellas al año. Lo hacen en Onda Cero, con Carlos Alsina, que esos hacen unos cuantos más. Y Radio Nacional de España, que hace pues, 4, 6, en fin, en función de determinados programas y los contenidos que hay. Pero pues, hay algunas ficciones sonoras y tengo que decir, esto es objetivo, que las ficciones sonoras de Radio Nacional tienen un estándar ahora mismo equiparable a los más importantes del mundo. Por poner un ejemplo de la BBC. Entonces son ficciones sonoras cuya cabeza en la actualidad están Benigno Moreno y Maica Aguilera, que lo hacen muy bien. Tienen medios y saben utilizarlos. Y entonces ahí se hacen unos programas en los cuales pues, se procura hacer bien en la Casa Encendida de Madrid, cara al público, incluso en Almagro, vamos a ayer ese emocionante coral de comedias, y luego pues, no, pues se emitan, y además ahora mismo pues como esto ahora seremos 12 o así, pero que esto luego están en los posts y se quedan para más gente que lo ve y les parece bien o lo critican. Los ensayos prácticamente son, desde el primer momento te mandan el guión, hay unas importantes acotaciones, te dan datos, también se necesita un buen guionista que sirva para la radio, que piense en radio, que sepa leer lo que tiene que adaptar o que sepa crear lo que quiere. Y Alfonso Latorre, que hicimos, por cierto, una obra suya en el Barracón, que era un guión de radio al principio, y nosotros lo adaptamos para el teatro con su permiso y en los consejos. Y era la vida de Margarita Sirgu en contacto con Federico García Lorca. Y bueno, tienen que pensar en lo que se está haciendo, es visualizarlo mentalmente. Ver cómo eso puede transformarse solamente por el medio del oído. Entonces, bueno, pues te mandan los datos de tu personaje y te reúnes y ya directamente pues, te la mandan, lo lees en tu casa y vas allí y por supuesto con el director, el realizador, con el guionista, pues vas marcando, pero ya
El primer día se empieza a grabar. Y ya pues, se hacen 4 o 5 ensayos que se graban. Y eso queda, que luego a veces, pues si ha habido algún fallo en la emisión en directo, en la realización en directo, pues se utilizan pues, para solventar esos pequeños fallos. No suele haberlos, ¿eh? Cuando es en directo nos ayudamos y ha habido veces que lógicamente que se pierden las páginas, las has quitado, las has pasado una a otra y son momentos muy graves, pero bueno, pero se solventan con facilidad. Me acuerdo perfectamente también un fallo que tuve, esto lo pude presenciar en el teatro. Perdóname, voy a hacer una divulgación del teatro. Hay una actriz que a mí me gusta mucho, que se llama Nuria Esper, y un día una actriz, que no voy a decir el nombre, se quedó en blanco. Ese miedo que tenemos siempre los que hacemos teatro, pues le sucedió a la chica, que no tenía muchas tablas. Y entonces Nuria se acercó a ella, la empezó a tocar las manos, le dijo, bueno, y empezó a dar datos. ¿Me vas a decir? Sí. Y llegó improvisando, ¿eh? Tocándola, dándola tranquilidad, sin perder esto. La chica poco a poco se fue rehaciendo, lo cogió. Fue uno de los momentos intensos más bonitos que he tenido en el teatro y que la gente no se dio cuenta. Yo noté que algo pasaba, pero no me enteré hasta a posteriori. Y eso pues me resulta incluso emocionante ahora mismo el poderlo hacer. Bueno, y deciros que evidentemente que yo animaría a que hicierais ficciones sonoras, son muy importantes y que escuchéis. Antes era muy lioso esto de escuchar la radio, porque tenías que verlo, oírlo, sentirlo en el momento. Ahora con los posts que se queda todo, no hay ningún problema para eso. Y deciros que, bueno, tengo aquí una retahíla, no tengo ningún inconveniente que me lo pida ahora, o sobre todo, si hay alguien que lo quiere, pues me lo pide por correo electrónico a través de la federación y yo le digo sitios, programas donde se pueden escuchar estos espacios. Pero vamos, meteros ahora mismo en Onda Cero y meteros en los posts de Nacional de España, que están muchísimas ficciones sonoras que se han hecho. Deciros que, por ejemplo, hay una obra mítica de Fernando Ferrán Gómez, que es El viaje a ninguna parte, que en el Barracón la hicimos. Entonces es una obra que dura 2 horas, 1 hora y media, 2 horas. Y eso fue en principio un guión radiofónico, un serial radiofónico, que escribió Fernando Ferrán Gómez, lo presentó a un concurso, mira como nosotros mañana, y entre las cosas del jurado la eligió como el mejor serial, y hubo uno del jurado que dijo, está muy bien esto, pero se nota que el autor no es hombre de teatro. Era Fernando Ferrán Gómez y por supuesto ya era un gran hombre de teatro. Y bueno, pues con esta anécdota y este ánimo yo me pongo a vuestra disposición. Por supuesto tengo, bueno, también, venga, vamos a decirlo. Os recomiendo un libro que está obsoleto, muy obsoleto, pero que para las cosas de los programas dramáticos y algunos otros capítulos, pues todavía sirve. Te lo voy a recomendar porque ya no lo podéis comprar. Está agotado. Si no, me sonrojaría. Es el libro de Teoría y Práctica, del cual soy coautor con José Javier. Esta es en el Instituto de Radio y Televisión, pero está en casi todas las bibliotecas. Está. Insisto, lo digo porque no lo podéis comprar. En las clases algunos alumnos decían, ¿cómo no? Esto no dices que has escrito este libro, porque me da pudor. Entonces nunca lo dije, pero ahora sí lo puedo decir porque es imposible que lo compréis. Podéis fotocopiarlo, que seguramente lo podréis conseguir en cualquier lado. Y nada más, aquí ahora si queréis alguna pregunta, no sé cómo andamos de tiempo, porque también sí, no, además estoy haciendo el tiempo adecuado. Tenemos 10 minutos máximo, y si no, pues nada, me dijeron que debía estar 40-45 minutos. Y si ahora tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, pues estoy a vuestra disposición y espero no haberos aburrido demasiado. Muchas gracias. Inés, tú ya es la palabra. Muchas gracias, César. No nos has aburrido, por Dios, en absoluto. Entonces, ahora vamos a comenzar ordenadamente, si queréis hacer alguna pregunta a César. Yo había pensado para dar el turno de palabras, ponéis yo por el chat y entonces os digo, os leo el nombre y consultáis lo que queráis. ¿Vale? ¿Alguien que le apetezca, que tenga alguna duda, que se haya quedado con alguna intención?
Vale, Elisa pregunta, quítate el micro y pregunta sin problema. Lisa. Bueno, estoy leyendo ahora aquí. ¿Qué le parece el teatro por teléfono? Dice, que dice que no tengo micrófono. Bueno, Vaya. bueno, pues nada, Elisa, me parece que es una oportunidad más, que una faceta más. Sí, lo conozco y he participado como oyente del teatro por teléfono. Bueno, pues bueno, sí, hay actores, hay guión, hay historia y hay espectador o oyente. Por lo tanto, bueno, pues sí, es una salida, pero no creo demasiado que esto tenga excesivo porvenir, ¿eh? Pero me parece que es de lo que se ha hecho, me parece que ha sido lo más interesante. Pero mi experiencia es que es una conversación. Más que una conversación, es un monólogo que te permite, por supuesto, te permite preguntar y decir, oye, ¿esto qué tal? Y si el actor pues te sigue la broma o la intervención, pues es válido. Pero de todas formas es complejo que esto pueda funcionar. Pero no es como otras facetas que están buscando, que no me parecen oportunas. Es decir, tiene que haber espectador y tiene que haber directo, ¿eh? Si no, pues es engañarnos en momentos de crisis. Es decir, como no, es que algo hay que hacer. Como tenemos la pandemia, no vamos a estar brazos cruzados. Está muy bien hacer brazos cruzados, pero bueno, podemos hacer otras cosas y puedes escribir historias muy bonitas, pero que no necesariamente tengan que ser pues alguien que se ponga y diga que eso es supletorio, sustitutorio y que el teatro es así, no, el teatro no es así. Pero vamos, pero que otra cosa es la creación, me parece estupenda, ¿eh? Y no voy a ser yo el que diga que no tienes una cámara, no te pones delante, ¿no? Por supuesto, no. Entendámonos, pero no es radio y no es teatro, ¿eh? Son cosas que están ahí y ya está, ¿eh? Pero no, pero me parece interesante. Ningún problema, Elisa, gracias. A ti. ¿Alguien más? Jorge Rodríguez, vale, pues desactiva el audio y pregunta sin problema. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Quería preguntarte, César, en estos tiempos en los que se está democratizando poder generar contenidos desde casa, pues poder hacer radio desde casa, poder hacer podcast desde casa, incluso vídeos o retransmisiones de personas que en principio no eran conocidas y luego con el paso del tiempo se han hecho muy conocidas por hacer contenidos desde casa. ¿Es posible hacer ese tipo de contenidos de ficción sonora que tú has hecho toda la vida desde casa? Sí, por supuesto, pero vuelvo a decirte, Jorge, gracias por la pregunta, que no, eso no sé si eso estoy hablando de lo que es ficción sonora, radioteatros o teatro radio, ¿eh? No estoy en absoluto criticando la radio por teléfono, los dramas por teléfono o experiencias que tú puedas tener. No sé si me estoy explicando suficientemente bien. Sí, sí. No me parece mal, no me parece mal que la gente escriba, que la gente venda sus productos y que se convierta en un influencer y que tenga seguidores. No, estoy perfecto. Pero eso, en esta ponencia, en esta charla que estoy haciendo, eso no es radioteatro. Perdón, eso será ni radioteatro, tampoco, porque es una grabación que hago en con interesantes, que apoyo, que aplaudo, pero que no son ficciones sonoras. He querido decir que ahora mismo es que todo el mundo dice, no, yo estoy haciendo radio, tengo un micrófono en mi casa y hago radio. Hombre, radio relativa, incluso a veces no es radio. Se necesita tener oyentes y se necesita, bueno, pues tener unos medios y sobre todo, o sea, digámoslo claro, mucho se haga teatro, que no juguemos. Es decir, que no valga cualquier cosa, que no sea una calidad subterránea, de sótano, para que papá, mamá me digan que bien o los amigos que cachondo eres, que simpático eres. No, el medio radio, el medio televisión, el medio teatro son serios, deben ser serios. Pueden ser divertidos, pero serios. Es decir, entonces no, es que yo fíjate lo que estoy haciendo. No, y además eso puede ser hasta el comienzo de una extraordinaria profesionalidad futura, ¿eh? Pero, mira, Jorge, soy muy partidario, ya claro, dada mi edad, pues qué voy a decir, pero soy muy partidario de que escuchéis a los que ya han hecho radio. Es decir, tener referentes.
Tengo un amigo que es José María Pou, un extraordinario actor, de los mejores que hay, que dice que no se copia a nadie. Yo no estoy de acuerdo con José María. No es que lo copies por copiar, pero es que va a resultar que es la única actividad en la cual la gente no copia. Los pintores copian, los escultores copian, los futbolistas intentan copiar a los que ven, los toreros intentan torear como esos que referentes. En cambio, en el mundo de la radio, no, referentes, yo soy como soy, yo como actor soy como soy, no, y no hay referentes. Y es conveniente tener referentes para decir que no te gusta. No tengo por qué coincidir con tu gusto, pero no es jugar. No es jugar, pues, si quieres jugar, juega, por supuesto. Hay gente que juega al fútbol y no tiene ni idea, y bueno, pues vale, no sé, eso sí, pero que no se tenga esas cosas de decir, no, es que yo soy aquí un genio, yo que esto aquí lo hago, y esto es radio, y lo demás no es radio, esto es televisión, y lo demás, no. Tengamos referentes, conviene escuchar, ver, oír, y a veces callar. Muchas gracias, César. A ti, Jorge. De acuerdo, ¿alguien más con alguna pregunta? No seáis vergonzosos. Rosa, levanta la mano. Procede, Rosa. Muchas gracias por todos los consejos que nos has dado. Consejos doy los que yo necesito. Si tuviéramos que, pues estuviéramos pensando, ¿no? En empezar, en tener esta experiencia de radioteatro, ¿por dónde recomendarías, ¿no? ¿Qué tendríamos que empezar? Lo ha dicho Rosa ahora mismo, escuchando, pero sobre todo, fundamentalmente, eso es teatro de ficción, son narraciones, contar cosas. Vamos a ver, una obra de teatro, un programa en televisión, una película, a mi juicio, y creo que no es solo mío, debe de narrar en 1 hora y media o en 5 minutos cosas que seguramente no van a pasar en muchas vidas. Esto es lo que es. Pues tiene que tener un interés. No puede ser hablar por hablar. Puede ser, también ha habido cosas que se han hecho así, pero en principio, en la duración de una obra audiovisual debe de ser algo que interese al espectador, que interese al oyente. Entonces, esto es lo fundamental, a mi juicio. Es escribir una historia que a veces es berlanga. Yo tengo un amigo que es un extraordinario compañero de televisión, extraordinario guionista, se ha prejubilado también, que intentó entrar en la Escuela Oficial de Cine de Madrid. En el tribunal lo presidía Luis García Berlanga, que se van a cumplir los 100 años de su nacimiento. Y le suspendieron. Y él reclamó. Y le dijeron una cosa que me pareció interesante, al que se le llevaron los demonios. Es que le he preguntado a usted si leía prensa. Y me ha dicho que no. Y no se ha dado usted cuenta que casi todos los guiones que se escriben y las películas que se hacen son gracias a lo que uno ha leído en la prensa. Dice, aquí hay historia y aquí la hago. Y le suspendió. Entonces, pues hay que estar en el día a día, y lo que hay que hacer es una cosa que sea atrayente para el oyente. Que digas, aquí hay historia, y la narres en unos pocos minutos. O bueno, hay obras de teatro que duran muchísimo. Bueno, Los Santos Inocentes, que ahora se están emitiendo los lunes a las 6 de la tarde en el Ojo Crítico de Radio Nacional de España, en Radio 1, son 6 capítulos. Y cuando hicimos El Quijote, en el centenario, que uno de los centenarios que se hacían hace poco, pues eso fueron muchísimos capítulos. Pero bueno, son seriados, pero lo habitual es que duren pues un programa media hora, 1 hora, 1 hora y media. Bueno, pues en esa 1 hora y media tienen que pasar cosas. Y eso es fundamental. Encontrar la historia. Y luego, por supuesto, pues escuchar, que te guste, porque algunos hemos tenido la suerte que nos hemos dedicado a una cosa que la hubiéramos hecho gratis y encima nos han pagado. No es en mi caso, no he cobrado ni como actor, cobro nunca, ni en Radio Nacional. Lo hago porque
porque quiero y porque me gusta. Y bueno, pues sigo aprendiendo, pero porque me gusta. Entonces el artista lo primero que quiere es satisfacerse a sí mismo, sin duda. Y luego lo que quiere es mostrarse para que la gente le quiera. Esto es lo que queremos los artistas, que la gente nos quiera en nuestro trabajo. Entonces, pues para que te quiera la gente tienes que contarles cosas que, aunque sean dolorosas, sean serias, sean importantes, le llamen la atención. Si encima se lo das de una manera divertida, de una manera atrayente, pues estupendo, muchísimo mejor. ¿Te he contestado, Rosa? Sí. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Si no cortamos, que aparte de eso hay que desinfectar por el COVID ahora, porque dentro de poco viene otra intervención, creo, ¿no? Muchísimas gracias, César. Siempre un placer escucharte. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Oye, qué sonidos. Eso es en la radio es la amplificación, ¿no? Bueno, pues nada, pues oye, doy muchísimas gracias a todos, especialmente a ti, Inés, por tu ayuda y bueno, y a todos los que habéis estado aquí, los que luego lo veréis, pues muchas gracias por vuestra presencia, aunque sea en diferido. Adiós.